Saludos y bienvenidos a una nueva lectura de la Biblia textual. Continuamos con el Levítico, capítulo 16, un capítulo sorprendente por la incoherencia de su estilo después de los últimos capítulos leídos. Para dejar más claro a lo que me refiero antes de empezar con la lectura directamente, creo que os ayudará a comprenderlo si repasamos brevemente de qué se trata el Levítico, un libro, a priori, destinado a la tribu de Leví, los sacerdotes, los especialistas religiosos, sus normas. Así comenzó este tercer libro. Los primeros 7 capítulos nos mostraban las reglas de los sacrificios. A partir del 8º capítulo y hasta el 10º, o sea 3, cambió el modo de narración, volviéndonos a recordar ese estilo que ya leímos en el Éxodo, donde nos relató los sucesos de sus protagonistas en la consagración de Aarón, sus hijos y el pecado de 2 de ellos, Nadab y Abiú. Desde el capítulo 11 hasta el capítulo anterior a este que emprendemos hoy, volvió a cambiar de estilo, utilizando el mismo método que los primeros 8 capítulos del Levítico, la enumeración de normas y leyes. Ahora, de repente, en este capítulo 16, nos vuelve a situar en aquel momento justo después de la consagración de los sacerdotes. Pero es que no solo es esta la sorpresa que nos aguarda. Sin sembrar más expectativas, comenzamos. El día de la expiación. Después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahvé y murieron, Yahvé habló a Moisés. Tal y como os decía en la introducción, nos retorna justo a ese momento, la muerte de Nadab y Abiú, los recién elegidos sacerdotes de entre los hijos de Aarón. Y dijo Yahvé a Moisés: habla a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo me muestro en la nube sobre el propiciatorio. Aunque Yahvé ya lo dejó claro en las leyes anteriores dictadas en el monte Sinaí, parece que después de los sucesos causados por la desobediencia de esos 2 sacerdotes que han resultado muertos, hace necesario que les recuerde el peligro de contradecir sus mandamientos. El único que tiene permitido el acceso más allá de esa cortina sagradísima es Moisés, Charlton Heston, Yahvé. La prueba de la existencia de este Dios todopoderoso es la propia nube que sale de dentro del tabernáculo, una nube de humo seguramente de incienso. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero por holocausto. Con esta advertencia de no traspasar ese límite, deberá ofrecer un sacrificio. Vestirá una túnica sagrada de lino y cubrirá su cuerpo con zaragüelles de lino. Estará ceñido con un cinto de lino y usará un turbante de lino. Estas son vestiduras santas. Bañará su cuerpo en agua y después se vestirá con ellas. Sobre las vestimentas que deben usar estos sacerdotes y el sumo sacerdote, hay un capítulo en el Éxodo donde se nos relata al detalle todo lo que deben usar y cómo. Tomará 2 machos cabríos de la congregación de los hijos de Israel para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Si alguien aún dudaba de dónde conseguían estas ofrendas de sacrificio los sacerdotes, aquí nos queda claro, de la congregación. Los levitas viven privilegiadamente a cargo del pueblo. Y haciendo acercar el novillo como ofrenda por el pecado, Aarón hará expiación por sí mismo y por su casa. Este sacrificio no tiene nada que ver con la consagración. Ya ha sido consagrado, él y sus hijos. El pecado que va a expiar es el pecado de esos 2 hijos de él, que no tienen que ser hijos directos, pueden formar parte de la familia que está bajo su patriarcado. El pecado de uno de los nuestros es el pecado del patriarca. Por eso él se ve culpable por lo que han hecho estos 2. Toda su casa, toda su familia se ve manchada por este acto de desobediencia de Nadab y Abiú.
aunque ellos ya hayan pagado con su vida. Después tomará los 2 machos cabríos y hará que estén delante de Yahvé a la entrada de la tienda de reunión. En algunos versículos, como en este, parece que nos indique que los 2 machos cabríos deban estar justo a la entrada del tabernáculo, aunque yo creo que esto no puede ser sin desobedecer el mandato que dice que únicamente puede pasar más allá del límite de la fuente aquellos sacerdotes limpios y con las vestiduras sagradas. Así que seguramente esté donde llevamos interpretando a lo largo de la lectura de estas normas, en la entrada del recinto sagrado. Y Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahvé y la otra suerte por Azazel. Y he aquí la gran sorpresa a la que me refería al principio de la lectura de este capítulo. ¿Quién es este nuevo personaje? Jamás hemos leído nada sobre Azazel. He advertido desde el principio que mi interpretación parte desde un punto de vista totalmente agnóstico y centrado únicamente en el texto. Rehúso contaminarme de otros estudios e interpretaciones o teorías de fuera de él. Únicamente recurro a diccionarios o referencias cuando aparecen palabras o nombres que no conozco, como en el caso presente. Si buscáis encontraréis múltiples significados, todos conjeturas, y entre ellas la más sorprendente es la que identifica a este nombre con un demonio, el primero que aparece en la Biblia. Recuerdo que en el jardín no sucedía así, únicamente nos hablaba de un animal, la serpiente. Las referencias demoníacas hasta ahora que podíamos haber entrevisto solo las encontrábamos en los sacrificios propios de Yahvé, en esos altares con cuernos y bañados en sangre y fuego. Ahora nos aparece un probable demonio, al que se le designa uno de los 2 machos cabríos a sacrificar. El modo en que aparece este nombre nos da que pensar si ya es un nombre conocido, como mínimo, por los sacerdotes. He buscado alguna referencia egipcia y no he sido capaz de encontrarla, aunque no podemos descartar que la traducción nos dé este posible error y que en el texto original se llamara de algún modo distinto. Luego Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Yahvé y lo ofrecerá en ofrenda por el pecado. Uno de los 2 machos, sorteados a cara cruz, podríamos decir, representará a Yahvé. Este se sacrificará según las normas del sacrificio por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Azazel será presentado vivo ante Yahvé para hacer expiación sobre él, a fin de enviarlo al desierto como Azazel. Y en este versículo ya nos aclara un poco quién podía ser este personaje. Alguien que ha sido desterrado en algún momento no contado a lo largo de toda la Biblia leída por nosotros al desierto. Alguien repudiado. Los únicos repudiados que conocemos fueron Adán, Eva y Caín. Aunque al señalar el desierto, es posible que haya sido algo ocurrido en este mismo Éxodo, pero que el autor ha decidido silenciar, o los encargados de manipular este texto a lo largo de los siglos lo hayan hecho en su nombre. Entonces Aarón conducirá el novillo para la expiación, y degollando el novillo como ofrenda por el pecado, hará expiación por sí mismo y por su casa. Ahora nos vuelve al novillo cuando ya estábamos con los 2 machos cabríos, alante y atrás, de un lado al otro, como un juego de trileros, embarullando el texto para que cada vez sea más difícil su interpretación. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar delante de Yahvé, y llenando sus puños de incienso aromático molido, lo meterá detrás del velo. El incensario sí que es un elemento de dentro del tabernáculo, pero fijaos cómo nos es prácticamente imposible descifrar dónde está exactamente cada cosa.
El altar de delante de Yahvé no es el incenciario, y este, si se llena de brasas, se deben tomar de ese altar, el altar que está en la entrada del recinto sagrado. El que lo hace es Aarón, que tiene prohibida expresamente la entrada más allá del velo. Pero este versículo parece contradecir ese mandato, ya que indica que será detrás de este velo donde deberá meter el incensario. Suerte que hemos leído todo y sabemos cuál es la colocación exacta de este elemento. Quien quiera conocerlo o asegurarse puede ir al capítulo del Éxodo, donde nos describía todo el mobiliario del interior del tabernáculo y su disposición. Lo que sí parece que nos aclara este versículo es cómo se produce esa nube o columna de humo. Quien más, quien menos, habrá visto arder una barrita de incienso y cuánto humo produce. Imaginémonos entonces cuánto pueden producir 2 puños llenos de este material. Pondrá el incienso sobre el fuego en presencia de Yahvé para que el humo del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Parece, según este versículo, que de algún modo hace una excepción a esa presencia de Aarón más allá del velo sagradísimo. Es posible que lo que tenga prohibido expresamente sea la visión directa del propiciatorio, la tapa del arca, los 2 querubines. El humo puede hacer la función del velo, cubrirla. Enseguida tomará de la sangre del novillo y hará aspersión con su dedo sobre el propiciatorio hacia el oriente, y con aquella sangre hará aspersión 7 veces con su dedo delante del propiciatorio. Dios, Yahvé, Moisés, ama la sangre. Es lo único que reclama. Para perdonar a toda la estirpe de Aarón, precisa manchar de sangre directamente esa tapa sagrada. Esto es un caso excepcional. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que corresponde al pueblo, y meterá su sangre detrás del velo, y hará con su sangre como hizo con la sangre del novillo, haciendo aspersión sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. La desobediencia de uno de los sacerdotes, como la desobediencia de cualquier miembro de la asamblea, afecta a toda la comunidad. Esto es tan grave que merece un baño de sangre. Así hará expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus transgresiones por todos sus pecados, y así hará también por la tienda de reunión que habita con ellos en medio de su impureza. El pecado de Nadab y Abiú ha manchado todo. Todo debe ser expiado con su pago correspondiente: víctimas, muerte y sangre. Nadie podrá permanecer en la tienda de reunión desde que él entre en el santuario para hacer expiación hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la congregación de Israel. Nadie, yo entiendo, ningún sacerdote, ya que mientras no se me demuestre lo contrario, aún no tengo la prueba de que nadie que no sea uno de ellos pueda acceder. En esta expiación especial solo puede actuar Aarón, el sumo sacerdote, el último responsable de los pecados del pueblo de Israel y de sus hijos. Luego saldrá hacia el altar que está ante Yahvé y hará expiación por él. Tomará parte de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la aplicará sobre los cuernos del altar todo alrededor. Aquí parece que se invierte el protocolo. Si no recuerdo mal, esto se hacía antes de que el sacerdote entrara e hiciera aspersión sobre el velo, aunque como este es un caso especial, puede ser que ahora deba hacer esto. Luego rociará sobre éste 7 veces de la sangre con su dedo y así lo purificará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. La sangre purifica, la sangre santifica. Palabra de Dios. Cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, hará aproximar el macho cabrío vivo. Ese macho que por sorteo le ha tocado a ese personaje extraño y misterioso, Azazel,
un presunto demonio. Aarón apoyará sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, así como todas sus transgresiones y todos sus pecados. Los depositará sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado al efecto. Este macho cabrío simboliza todas las faltas de la comunidad. Una vez son depositadas sobre él, ningún sacerdote, entiendo, que puede tocarlo. El destierro lo delegará a un hombre. Veamos qué le pasará a este hombre, que de momento es lo único que me preocupa. El macho cabrío cargará sobre sí todas las iniquidades de ellos hacia una tierra solitaria y se le dejará ir en el desierto. Esto es lo que debe hacer el encargado de conducir este macho cabrío a su destierro. Después entrará Aarón en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto para entrar en el santuario y las dejará allí. Dudo mucho que el macho cabrío que pertenece a Azazel haya manchado con su presencia el interior de este recinto sagrado, así que esto debe haber ocurrido más allá de aquel perímetro de telas de lino. Aarón entra ahora en este recinto y debe quitarse las vestiduras, cuando leímos ya una norma que decía que no podría acceder jamás sin vestirlas, si no moriría. Esto puede ser otra excepción. Bañará su cuerpo en agua en un lugar santo y se vestirá sus vestidos. Saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo, haciendo expiación por sí mismo y por el pueblo. El agua del lugar santo es aquella fuente destinada a esto. Después saldrá y ofrecerá su holocausto por el pueblo para expiarse él mismo y la comunidad. Pero esto ya hemos leído que lo ha hecho anteriormente a este macho cabrío de Azazel. Así que o es un nuevo sacrificio, más sangre y más muerte, o otra vez nos vuelve hacia atrás. Ya no sabemos qué es lo que ocurre primero. Y dejará consumir sobre el altar la grasa de la ofrenda por el pecado. Ofrenda por el pecado también hemos leído cómo debe realizarse. Respecto a quien condujo el macho cabrío como Azazel, lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en el agua, tras lo cual podrá entrar en el campamento. Ya nos podemos tranquilizar un poco más porque este no acompañará en el destierro al macho cabrío, puede volver siempre que lave sus impurezas. Y el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre se haya introducido para hacer expiación en el santuario, serán sacados fuera del campamento y quemados al fuego, su cuero, su carne y su estiércol. Otra vez, aunque nos tiene acostumbrados a esa imprecisión constante, cuando al autor le interesa, no tiene pereza en repetir cómo debe hacerse cada uno de sus actos. Quien los queme lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en el agua, tras lo cual podrá entrar en el campamento. El pecado también es un acto impuro y como hizo el encargado de llevar el macho cabrío de Azazel, estos o este también deberá lavar sus impurezas. Esto será por estatuto perpetuo. En el 7º mes, en el 10º día del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis ninguna obra, así el nativo como el extranjero que peregrina entre vosotros. Bien, pues aquí tenemos una nueva sorpresa, porque al principio de este capítulo parece que nos refería a toda esta expiación debida al acto pecaminoso de Nadab y Abiú al desobedecer y prácticamente quemar el templo, el tabernáculo, lo que les causó la muerte. Ahora parece que no, que esto debe ser un acto anual, una tradición. Una vez al año el sumo sacerdote hará esta expiación global de los pecados del pueblo de Israel. En este acto se incluirán también a todos los extranjeros que habiten con ellos. Porque ese día se hará expiación por vosotros para limpiaros y quedaréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahvé. Y esta es la misericordia de este Dios todopoderoso. Cualquier acto nuestro puede ser perdonado, siempre y cuando Él reciba las víctimas que reclama.
Lo que todavía no hemos leído en ningún momento es qué ocurre si no somos capaces de encontrar cualquier ofrenda para aportar al templo y no podemos expiar mediante un animal nuestros pecados. ¿Cómo se cobra Yahvé su pago? Yo opino que esto se entiende por omisión y realmente da escalofríos. Será para vosotros Shabbat solemne y humillaréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Una fiesta a santificar, una fiesta en la cual no podemos dedicarnos a nada más que a lo que Yahvé ordena. El sacerdote que haya sido ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre hará la expiación. Se vestirá las vestiduras de lino blanco, las vestiduras más santas. Este mandamiento no termina con Aarón, sino que debe perpetuarse entre sus sucesores eternamente. Hará expiación por el santuario, hará expiación por la tienda de reunión y por el altar, y hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. El sumo sacerdote es el representante de toda la comunidad, del pueblo elegido de Israel, de aquel que lleva inscritos los nombres de sus patriarcas en su pectoral. Es por eso que él es el único que tiene permitida esta expiación global. Esto tendréis por estatuto perpetuo, que se haga expiación una vez al año por los hijos de Israel a causa de todos sus pecados, y él hizo como Yahvé había ordenado a Moisés. Como podéis comprobar, es más difícil obedecer todos los mandatos que recibir el perdón por cualquiera de nuestros pecados. Únicamente debemos esperar un año. A vosotros os espero en el próximo capítulo. Un saludo.